Y bueno, el hecho de que yo esté hablando de medicamentos tampoco quiere decir que los niños deben estar saturados de psicofármacos, ¿no? La mayoría de los niños que tienen estos trastornos con un medicamento logran controlar una buena parte de los síntomas. Pero sí me ha tocado ver que a veces algunos médicos, pues como que se les pasa la mano, ¿no? Y prescriben de más, y a veces niños que toman 3 medicamentos, 4 medicamentos, o que sí les meten un medicamento que sí es sedante, como la combinación metilfenidato-risperidona, y eso a veces no es tan bueno. Entonces, bueno, siempre hay que apostarle a la prescripción prudente. Y fíjense, esa es una nota que le llegó a un paciente mío, se la escribió un compañerito de la escuela, y me gusta mucho porque aquí el compañerito dice cómo percibía a este niñito llamado Diego que tenía TDAH. Dice: Diego, cuando te vi por primera vez pensé que no tenías control sobre tu furia. Fíjate, como un pequeño Phineas Gage, ¿no? Y lo hacía sin pensar. Sabía que necesitabas ayuda y un día te pedí que fueras mi amigo y desde ese día iba a leer fui, pero no está. Fui tu amigo, contento y feliz. Diego empezó a recibir tratamiento y empezó a tener amigos, ¿no? Porque ustedes recuerden, un niño con un problema de conducta, con un trasfondo neurobiológico, es un pequeño Phineas Gage, que nadie lo quiere, ¿no? Y que le va muy mal, no en el trabajo, en la escuela. Y cuando empiezan a recibir tratamiento, esos niños pueden vivir su infancia con una mayor calidad. Entonces, bueno, aquí tenemos a un niño con problemas de conducta, no deja de moverse, está muy inquieto, no hace caso, parece que no escucha, tiene de cabeza a la maestra, a los papás. Y fíjense lo que hacemos: rociamos un poco de metilfenidato y observen lo que sucede. Es casi mágico, ¿no? Pero este efecto casi mágico no es del siglo XXI, esto es de principios del siglo XX. Cuando Bradley demostró que la benzelina tranquilizaba a los niños, esto ya se sabía. Que no se haya utilizado, pues es porque hay mucho miedo de utilizar estimulantes en niños. Pero en realidad, los que se han metido a estudiar a fondo la psicofarmacología saben que los estimulantes del sistema nervioso central son de los medicamentos más seguros que existen en todo el mundo. Tanto que el metilfenidato o Ritalin es más seguro que el Tempra. Y ustedes lo pueden checar si se meten a los datos de la FDA, la Food and Drug Administration, que ha empezado a publicar algunos desplegados donde dicen que el paracetamol o Tempra ahora resulta que no es tan inocuo y que algunas presentaciones de 1 gramo, que son como para dolores muy fuertes, ya empiezan a ser hepatotóxicas y que hay que tener mucho cuidado. Y de Ritalin no han dicho nada. El Ritalin está autorizado por la FDA desde hace más de medio siglo y no ha habido ningún aviso, ningún desplegado, nada. Y ustedes pueden meterse a la página de internet de la FDA y comprobar que efectivamente el metilfenidato Ritalin es más seguro que el Tempra. Ahora, que sea controlado, porque es un medicamento controlado, es una cuestión política, ¿no? Yo pienso que también debe de controlar otros medicamentos, que todavía hasta hace 5 años los antibióticos, iba a decir antipsicóticos, los antibióticos no eran controlados, eran de venta libre, y ahora ya no, por cuestiones políticas. Porque la Ley General de Salud considera que el Ritalin es un estupefaciente, pero la verdad es que esa palabra ya ni se usa en la comunidad médica y científica, y lo ven como algo muy peligroso. Pero a nivel legal, a nivel científico, pues es una molécula inocua. ¿Sí tiene ¿Y cómo se metaboliza? Fíjate, es interesante eso porque muchas mamás piensan que el metilfenidato puede dañar el riñón o el hígado. Y la verdad es que por el hígado apenas pasa, apenas lo llega a tocar, que es lo que se llama metabolismo de primer paso. Y el riñón sí elimina el metilfenidato, pero no se ha probado que por el hecho de que el riñón lo elimine, el metilfenidato le haga daño al riñón. Si hay medicamentos que se les llaman nefrotóxicos, que al ser eliminados generan un daño o un potencial de daño, pero con el Ritalin eso no existe. Que además se elimina muy rápido. De hecho, más bien ese es el problema. Muchos niños metabolizan tan rápido el metilfenidato que se toman la pastilla y en 3 o 4 horas ya están otra vez muy inquietos. Por eso es que se han diseñado presentaciones de liberación prolongada, es decir, cápsulas que van liberando poco a poco el metilfenidato para que a un niño le pueda durar el efecto a lo largo del día, ¿no? La presentación que mejor lo hace es Concerta. Concerta te permite tener un efecto de 12 horas
con el metilfenidato. Si se toma el metilfenidato, la molécula así, como se le llama de liberación inmediata, dura muy poco tiempo el efecto. Es decir, el niño no acumula el fármaco, el niño lo elimina muy rápido. Al día siguiente el niño ya no tiene metilfenidato, ¿no? Bueno, pero vamos a explicar cómo es que un niño se tranquiliza con un estimulante, porque en realidad parece una contradicción, ¿no? Y los médicos dicen, bueno, el estimulante tranquiliza al niño porque tiene un efecto paradójico. O sea, sí, es una contradicción, es una paradoja. Como un estimulante lo va a tranquilizar, más bien lógico es que un estimulante lo estimule, ¿no? No que un estimulante lo tranquilice. Entonces, dicen que es un efecto paradójico, sí, pero eso no explica nada. Entonces vamos a tratar de explicarlo. Aquí tenemos a un niño que no para de moverse. Este niño tiene un problema a nivel de una función ejecutiva llamada inhibición conductual. ¿Qué es la inhibición conductual? Bueno, vamos a poner el ejemplo del freno del carro, ¿no? Así como el automóvil o cualquier vehículo, una bicicleta, necesita un freno, también el sistema nervioso central necesita sus frenos, y eso se le llama inhibición conductual. Bueno, pues se asume que un niño que no deja de moverse, que es muy inquieto, que tiene de cabeza a la maestra, a todo el salón, pues tiene una falla en poder meter el freno, una falla en la inhibición conductual. Y esto generalmente se debe a que esta inhibición conductual no se puede expresar por una lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Por eso estábamos diciendo que estos niños hiperactivos son como pequeños Phineas Gage. Es decir, que el freno no funciona, o el freno está inhibido, o está inhibida la inhibición. ¿Sí me están captando hasta ahí? Está inhibida la inhibición, ¿sí? Bueno, porque lo vamos a hacer más complejo. Administramos el medicamento. Entonces el medicamento lo que va a hacer es que esta lesión o esta alteración, que a veces es muy sutil y que está inhibiendo el freno o que está inhibiendo la inhibición, va a generar una corrección química. Entonces lo que va a hacer esto es que va a inhibir la falla que estaba impidiendo que funcionara la inhibición. Entonces, aunque se va a hacer muy complejo, pero el efecto paradójico es que el metilfenidato inhibe la inhibición de la inhibición. Solamente así se puede entender, ¿no? Pero con esta complejidad. Va a inhibir la inhibición de la inhibición. Por eso es que funciona. Por eso es que un estimulante hace que un niño se tranquilice. Ahora, diciéndolo de una manera a lo mejor un poquito más simple, lo que hace es que el cerebro funcione mejor y ya. Porque el cerebro, entre sus funciones, es meter el freno. Entonces, es echarle más gasolina al cerebro, hacer que funcione más. Y fíjense que es curioso, hay el mito de que el azúcar hace que los niños sean más hiperactivos. Esto sí pasa y no pasa. Les voy a decir cómo está el asunto. Sí pasa, porque si tú le muestras a un niño una bolsa de dulces, el niño se va a poner muy contento y muy inquieto y va a sentir algo que está en una fiesta y sí se va a acelerar, pero todavía ni se toma el azúcar, ¿no? Ese es un efecto psicológico, que también pasa con las mascotas. Cuando se le da un premio o un alimento que les gusta mucho a una mascota, se acelera y todavía ni siquiera recibe el alimento en el cuerpo, ¿no? Entonces, más bien, este acelere que se puede ver con el azúcar o los dulces es psicológico nada más. Tanto que si a uno le enseña a un niño dulces falsos, por ejemplo, nada más envolturas que no traigan nada, el niño luego se va a acelerar al verlos, ¿no? Pero no puede decir entonces uno que el azúcar lo inyectó. Pero en realidad, químicamente hablando, el azúcar no les hace ningún daño ni los vuelve más hiperactivos. Tanto que tú le puedes pasar a un niño hiperactivo azúcar por la vena para que le llegue más rápido y no le pasa nada, no se acelera más. Lo de chocolate es un mito, ¿no? Y lo del azúcar. No le des chocolate a los niños porque lo acelera. No, sí, dable. Entonces ahora sí lo voy a dar para que se quede. Pero no una caja de chocolate. Ajá. Y el azúcar también en cantidades moderadas. ¿Qué te permitirías cuánto? Porque el chocolate es normal. Lo que comen todos los niños. Ajá, puede ser. Sí, porque el niño es muy impulsivo. Si el niño es muy impulsivo, si le dejan la caja, se la come y no va a dormir, ¿no? Entonces tienen que estar moderando. Ustedes como papás lo que tienen que hacer es ir viendo cuál es el umbral de ese hijo, ¿no? Porque ese umbral es diferente en cada persona y pudiera ser que algunos a lo mejor
mejor una dosis no tan alta sí los llega a acelerar, y otros no, los pueden comerse a lo mejor en la caja y no les pasa nada. Entonces tienen que aprender a ver cómo responde su cuerpo a los estimulantes. Con el azúcar no hay ningún problema, de hecho al revés, el principal combustible que tiene el cerebro es el azúcar. Por eso las personas cuando se andan desmayando es denle una Coca-Cola o un dulce, porque es el principal combustible del cerebro, el azúcar. Si estamos viendo que hay fallas en el cerebro, pues más bien al revés, teóricamente tenemos que darle azúcar a ese niño para que le trabaje mejor la maquinaria. Aunque claro que no es tan sencillo, no, tampoco el azúcar resuelve el problema, ¿no? Pero digo esto para no satanizar los productos que tienen alto contenido en azúcar y desmitificar este hecho. Y bueno, para entenderlo más a fondo, tenemos que recurrir hacia estructuras ya más pequeñas, las neuronas, que son las células que forman la estructura cerebral. Y bueno, como queremos darle un enfoque neurocientífico a esta plática, pues vamos a tener que meter hasta este tipo de estructuras microscópicas, ¿no? Aquí tenemos dos neuronas, ese es el extremo de una neurona, eso es lo que se conoce como el axón, es como una ramita, y esa es una terminal, ¿no? Se les llama dendritas. Y fíjense, aquí hay algo muy curioso y muy interesante. Antes de principios del siglo XX se creía que estas neuronas estaban conectadas como cables de electricidad que tenían que hacer contacto. Se fue descubriendo que curiosamente funcionaban así como cables de electricidad. Había una corriente eléctrica que cruzaba la neurona a todo su lado. Pero Santiago Ramón y Cajal, un médico ilustre español que ganó el Premio Nobel de Medicina, demostró algo interesantísimo. Él demostró que las neuronas nunca se tocan. Y entonces aquí se plantea una pregunta muy interesante: si nunca se tocan, ¿cómo se pasa la información? Si hicieran contacto, pues bueno, ¿no? La corriente eléctrica pasa de una a otra por contacto, pero si nunca se tocan, ¿cómo la neurona resuelve el problema de comunicarse con la otra neurona? Bueno, el problema se resuelve a través de una comunicación química, ¿no? No creo que son ondas de radio, sino que esta terminal de la neurona lanza un compuesto químico que cambia la estructura de la membrana y vuelve a generar una corriente eléctrica. En pocas palabras, es electricidad, química y electricidad. Así es como se salva este espacio o este vacío. Y curiosamente, las neuronas que tienen déficit de estos compuestos químicos son las que más se han relacionado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y curiosamente son neuronas que se encuentran presentes en la región más anterior del lóbulo frontal, que es curioso, que es precisamente el área que más se le dañó a Phineas Gage, ¿no? Por eso es que estos niños que tienen este problema son como pequeños Phineas Gage, y este daño es un daño más sutil. Esta es la neurona, ¿no? Que se encuentra en la corteza prefrontal, y fíjense, esta neurona está sintetizando la dopamina en estas vesículas, la lanza al espacio y llegan a su receptor. Pero esto quisiera que lo viéramos en una animación que resulta muy esquemática. Aquí tenemos el cerebro de un niño. Pongan mucha atención porque eso es muy importante. Son neuronas dopaminérgicas que utilizan la dopamina como un medio para comunicarse, también la adrenalina. Y aquí nos vamos a meter más en este espacio sináptico, ¿no? Aquí estas vesículas sintetizan la dopamina. La dopamina son estas como burbujitas verdes que llegan de esta neurona a la otra al receptor. El receptor son esas estructuras moradas. Y fíjense, esto se llama transportador y esto se lo vuelve a tragar, es como una aspiradora. Esta dopamina que viajó de aquí para acá, luego regresa y se lo traga. Y estos tonitos es la medicación para el TDA. Yo te voy a decir cómo está el asunto, porque la medicación para el TDA tapa la aspiradora, y al tapar la aspiradora, esta que lanzó el neurotransmisor ya no se lo vuelve a comer. De esta manera hay mayor disponibilidad de dopamina en ese espacio sináptico. En pocas palabras, sí hay dopamina, pero la neurona que la aventó se la vuelve a comer muy rápido, como que la aspira como un mecanismo de reciclaje. Y lo que hace el medicamento es que tapa la aspiradora para que no se vuelva a comer la dopamina y esté más tiempo ahí entre las dos neuronas, funcionando como un mensajero. En pocas palabras, y siendo muy esquemáticos, lo que hace el medicamento es un mecanismo de amplificación, ¿no? Porque se
cree que esta dopamina tiene un déficit en los niños con estos trastornos, es decir, no hay suficiente, no hay una disponibilidad en este espacio y el medicamento ayuda a hacer que las neuronas se comuniquen